Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Vení y pasá, sentate. Charlamos en el estudio Osvaldo Bayer. Esta semana el gobierno informó que desarmó el registro de comedores populares. Lo vamos a charlar el tema y vamos a ampliar un poco esa información. Bueno, también el recorrido que viene haciendo el gobierno respecto a estos espacios con Julia Meredith. La perspectiva siempre es perspectiva de derechos humanos. Hemos tratado el tema también de espacios comunitarios y comedores populares desde lo más crítico, que fue la eliminación o la no entrega de alimentos. ¿Cómo anda, Julia? ¿Bien? Bien, acá andamos. Bueno, bienvenida. Y Gracias. como volviendo a un tema, digamos. Sí, volviendo a un tema que parece recurrente, pero es un tema permanente también, porque bueno, como bien vos decís, estamos hablando de derechos y hay derechos que son básicos, indispensables para la vida y para la construcción de una vida digna, como el del acceso a la alimentación, ¿no? Y en eso hay un debate, una discusión continua, a veces más solapada, a veces más explícita, que tiene que ver en torno a la responsabilidad del Estado. Uh-huh. Y se han ido construyendo como nuevos discursos en base a eso, ¿no? Se ha ido poniendo al Estado en un lugar de no responsabilidad. Y se ha ido también construyendo una mirada sobre quienes han construido junto con el Estado políticas de promoción y protección de derechos, que ha sido demonizándolas, entre ellas a los comedores comunitarios, a las organizaciones sociales que en nuestro país hace mucho tiempo vienen dando respuesta a las necesidades más inmediatas y en el mejor de los casos o en condiciones políticas administrativas y de ejecución de políticas públicas que han dado resultados, el Estado ha acompañado esas prácticas propias del territorio, entre ellos los comedores, ¿no? Y si bien no es mayormente relevante la decisión del gobierno de dar por terminado este registro, sí es un gesto en torno a cómo entienden que se tienen que llevar adelante estas políticas o estas no políticas de asistencia alimentaria. El registro es un registro que se crea en tiempos de pandemia y que tenía que ver con profundizar acciones de gobierno en relación con asistir a la población en el contexto de pandemia, pero también en un contexto en el cual las necesidades alimentarias se profundizaban y la demanda era aún mayor. Con una historia bastante extensa en torno a la asistencia que daban los propios barrios. A veces se trata de personas solas, motivadas por la necesidad de su entorno, a veces se trata de organizaciones que tienen una trayectoria y un camino recorrido en el barrio, y otras veces también se trata de organizaciones o de redes más amplias. Esa es la gran diversidad con la que podemos encontrarnos cuando uno habla de comedores o merenderos en casi todo el territorio de nuestro país. Y frente a eso, bueno, se dio este registro que pretendía de alguna manera relevar las acciones de la comunidad para dar respuesta a su propia comunidad. Cuando asume el gobierno... Que sirve como herramienta estadística. Exactamente. Decir, bueno, sin esa herramienta no podés aplicar ninguna política pública. En principio era eso, porque de hecho el Estado sí tiene políticas de asistencia alimentaria, políticas públicas de asistencia alimentaria. Este registro simplemente pretendía, poder hacer visible todo lo que existía y tal vez el Estado no estaba teniendo en cuenta. Lamentablemente este registro fue utilizado en pro del discurso demonizador que utilizó y que utiliza el gobierno de Milei a través de la ministra de Capital Humano, Petovelo, ¿sí? En relación a lo que ella llama los intermediarios de la pobreza, ¿no? Y sobre esta base, un registro con
grandes falencias probablemente, con... No, porque aparte es un registro que es una foto en el momento. Ese registro el Estado después lo tiene que actualizar, tiene que profundizarlo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es eso? Exacto, pero bueno, la excusa fue no está en la dirección en donde... Comedores que no existen. Comedores que no existen, no está registrado, es otra cosa, era un taller mecánico, digo, bueno, una variedad de cosas que también empiezan a legitimar en base a una falacia, digo, empiezan a legitimar porque el Estado restringe los aportes en términos de alimentos a una población que además, digo, de más está decirlo, en este último año y medio y un poquito más, en estos últimos 2 años, ha aumentado claramente la demanda de asistencia alimentaria. Y esa demanda de asistencia alimentaria también fundamentalmente se enfoca en los más chicos, ¿no? Porque acá tenemos además otra cosa, no solamente que el Estado restringe, ¿sí? Se corre de la responsabilidad indelegable que tienen los estados de asistir en la promoción y la protección de derechos para el conjunto de la población, sino que además también sabemos que cuando se dan estas situaciones de falta de alimentos, de empobrecimiento de la población, los sectores más afectados son las infancias, son las niñeces. Frente a eso, digo, y de paso, como para que no sea yo la que lo diga, si les parece, escuchamos un poquito qué dice la ministra en torno Petovelo, no solamente, digo, para desarmar un poquito qué es lo que están pensando y qué es lo que están proyectando también. Algunas cosas que están proyectando. Acá un diálogo de estos días con Cava, con Horacio Cava. Sí, sí. Periodista. Sí, yo creo que un buen difusor de estas ideas que tiene el gobierno. Escuchemos a Petovelo. Yo tengo unos 690 que me entusiasman muchísimo y que pienso que van en esa línea. Uno de los proyectos son los centros de familia. Los centros de familia son espacios comunitarios que están ubicados en las zonas más vulnerables del país para acompañar a la familia completa, ¿no? Yo no quiero esas políticas de vamos a ayudar solo a los ancianos, vamos a ayudar a los niños de 0 a 3. Yo quiero ayudar a la familia, porque yo creo que la familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado. El Estado no tiene que cuidar a los niños, lo tiene que cuidar la familia. Entonces, tenemos que ayudar y contener a las familias para que puedan hacerse cargo de esa función que les es privativa. Entonces, estos centros van a fortalecer esos vínculos familiares, a fomentar una crianza que sea positiva, el desarrollo familiar sin intermediación de la política. Vamos a dar unos vouchers que van a ofrecer actividades deportivas, actividades culturales. También para los adultos de la familia, para recibir esos vouchers, van a tener que hacer esos cursos de crianza, de escuela para padres. Y queremos hacer como una red y que se puedan canjear esos vouchers en parroquias, en clubes, digamos, también que se beneficie la comunidad que rodea estos centros faro. Este es un proyecto que ahora en agosto ya comienza, lo vamos a, por supuesto, hacer prueba piloto antes de escalarlo. Bueno. Bien, con mucho sustento por lo que veo. Con mucho sustento. Parece, es algo que te va a sorprender. Sí, parece un discurso de campaña y no de una ministra que hace 2 años que está gestionando, vamos a decir también, la alimentación de las infancias, ¿no? Exacto. Digo, esto venía a consecuencia de una pregunta de este comunicador en relación a la baja de la pobreza. Bueno, ¿qué estaban pensando ahora? Que ya estaba todo resuelto, ¿no? Es llamativo varias cosas. Una, y también para que tal vez la ministra se entere, el Estado sí tiene que hacerse cargo y es responsable de los pibes y de las pibas. Hay una ley nacional, la 26061, que es la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual le da al Estado una responsabilidad absoluta en la garantía y la protección integral de los derechos, en la formulación e implementación de políticas públicas,
en la asignación prioritaria de recursos y en garantizar que los organismos estatales velen por esos derechos integrales de niños y niñas. Por lo tanto, es una responsabilidad indelegable. Uno puede discutir o debatir en torno al rol de la familia, incluso la situación de las familias. Ahora, lo que no puede nunca es negar la responsabilidad del Estado. Y eso me parece que... Un marco de ley. Como ministra debería saber. Y sí habría que decir, Julia, que ese marco de ley, que además ese proyecto de ley fue aceptado por diferentes provincias y diferentes municipios, ese como una red que dice la ministra, ya existe, digamos. Ya existió, digo, en el marco de esa ley se formó en muchos lugares una red. Exacto. Que, bueno, laburó en el marco de ese proyecto. Por eso digo, por un lado, ella tiene responsabilidad como ministra, es el Estado, ¿sí? No, su competencia no es ayudar, su competencia es ser responsable de esos derechos y garantizarlos. Y por el otro lado, desconoce o, como te decía hace un rato, niega el lugar de las organizaciones, porque está planteando algo que no es una novedad. Estos que ella llama centros de familia, centros de familia. ¿sí? Para nosotros son las organizaciones territoriales en su más amplio sentido, desde los clubes de barrio a los cuales hoy les han quitado la posibilidad de pagar servicios públicos a menor costo y con lo cual sus actividades de vinculación social se destruyen, las organizaciones comunitarias que brindaban políticas alimentarias y a las cuales no se las asiste. Digo, me parece que acá hay una intencionalidad profunda en romper con la organización social, demonizarla, romperla, ¿sí? Y yo te diría otra cosa que tal vez no es para esta charla, pero sí para tenerlo en cuenta. Yo creo que apuntan a algo que el presidente viene trabajando fuertemente y ayer... bueno, ya me olvidé cuándo fue este famoso encuentro Derecha Fest, uno de estos días. Digo, viene trabajando fuertemente en lo que él llama la batalla cultural. Y acá lo que instala la ministra Petovelo es la vuelta a ciertas formas muy conservadoras de la idea de familia, ¿sí? Del rol de las infancias, y ya no se trata de pensar en sujetos plenos de derechos, sino aquellos a los cuales hay que asistir, ¿no? Así que me parece que en el modo en el que se trabajan las políticas públicas, en el modo en el que no se garantizan los derechos humanos y en las formas en las cuales el Estado se posiciona o el gobierno se posiciona como para volver a las personas al centro, hacia el hogar y romper los espacios comunitarios, hay una punta también para pensar hacia dónde vamos. Bien, se la notaba entusiasmada, lo dijo, ¿no? En la entrevista. ¿Vuelven las damas benefactoras de las familias ricas de la Argentina? Yo creo que va por ahí, pasa por ahí. Julia Meredith pasó por acá, compartimos también temas en la semana, esta no la íbamos a dejar pasar. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.